y entrará. Hoy quiero hablarles de un tema que aprendí del apóstol Guillermo Maldonado. Este es un tema que yo había compartido hace tiempo en los servicios de jóvenes, y mientras estuve orando y preguntándole a Dios en mis devocionales qué era lo que Él quería que hablara, me llevó de nuevo a este tema. Entonces hoy quiero compartirles, y el título del día de hoy es Libres del estrés. Ahí va de nuevo el título para los que están apuntando, Libres del estrés. Y para entender el estrés, primero debemos de saber qué es el estrés. Y el estrés es un estado de tensión física o emocional originado como una reacción a un estímulo o presión. Este puede ser un estímulo positivo o puede ser un estímulo negativo. Es un estado de defensa para proteger a nuestro cuerpo. El estrés en sí mismo no siempre es negativo. En su forma más básica, el estrés es una alarma fisiológica interna que todas las personas, que todo el ser humano tiene, donde se activa como un estado de emergencia cuando hay un peligro o una amenaza inminente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay veces sí, bueno, ok. Entonces le decía que el estrés en sí mismo no es algo malo, no es algo dañino. Es malo cuando vivimos constantemente una vida en estrés. Les decía que el estrés no siempre es negativo. En su forma básica es una alarma fisiológica que se activa en situaciones de emergencia. Cuando nosotros creemos que estamos en peligro, enfrentando una amenaza, enfrentando un peligro, ya puede ser real o percibido. También en momentos donde tenemos altas expectativas de desempeño respecto a una tarea en particular, pues esas expectativas llega a un punto que nos consumen de gran manera, que nos mantiene toda nuestra vida o todo este tiempo estresados. El estrés es una alarma fisiológica, como les había comentado, que se activa en situaciones de emergencia. Pero ¿cómo reacciona nuestro cuerpo a estos estímulos de estrés? Bueno, al momento de que hay una situación de peligro, hay algo que se llama neurotransmisores, y que esos se van liberando, principalmente uno que se llama la adrenalina. Esta adrenalina nosotros la podemos sentir cuando vamos caminando por la calle y vamos distraídos y vemos que un carro llega de repente, o no de repente, simplemente no lo miramos. Bueno, esa tensión, esa emoción que sentimos en ese momento, esa es la adrenalina. A muchas personas la adrenalina los activa para salir corriendo, a otras personas esa adrenalina los mantiene estáticos, o sea, no saben qué hacer, no saben cómo desenvolverse, no saben cómo reaccionar. Y a otras personas esa adrenalina les da el impulso de defenderse, les da el impulso de pelear. Un ejemplo que se me quedó bien grabado es, imagínense que nosotros vamos a un zoológico y mientras estamos en el zoológico, los administrativos hablan por los parlantes y nos dicen que un tigre se ha escapado. Bueno, al momento de que nosotros escuchamos que un tigre se ha escapado y nosotros estamos ahí, nuestro corazón empieza a latir, nuestra cabeza nos empieza a doler, empieza a haber una tensión en nuestros hombros, empieza a haber una tensión en nuestra espalda.
y esto nos hace reaccionar a cada una de las personas de diferente manera. Esto solamente es un ejemplo básico porque obviamente si estamos en un zoológico ningún tigre, ningún león se va a escapar, pero muchas personas tienen una vida llenas de estrés, muchas personas tienen una vida llenas de este tipo de peligros constantes. Entonces el estrés en sí no es malo cuando dejamos que el estrés invada nuestra mente, cuando dejamos que el estrés controle nuestras emociones, cuando dejamos que el estrés controle lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros nos rendimos continuamente al estrés, nos terminará esclavizando. Entonces, aquí hay una regla básica que dice: todo lo que la gente tolera, esto se convierte en una norma. Si usted empieza a tolerar el estrés se va a ir formando parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, en resumen, cuando enfrentamos un peligro, el estrés puede salvarnos la vida, o el estrés, si vivimos constantemente en una vida llena de estrés, puede ocurrir daños físicos, mentales, emocionales y espirituales. Porque nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones no están diseñadas permanentemente para vivir en un estado de emergencia. Entonces, le repito, todo lo que la gente tolera de continuo se convierte en una norma. Por eso, si cedemos a la ansiedad o al miedo, esto nos va a empezar a definir. Encontramos dos tipos de estrés. Bueno, primeramente vamos a Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El estrés natural puede producir síntomas como dolor de cabeza, como fatiga, tensión en el cuello, tensión en los hombros, dolor de espalda, problemas como falta de sueño, como ansiedad, problemas emocionales, tristeza, impaciencia, irritabilidad, sentimientos de desesperanza, problemas de concentración, cierto grado de pérdida de la memoria y pensamientos negativos. Todo esto es lo que genera el estrés natural. Seamos sinceros, ¿cuántas veces por situaciones adversas a nosotros, situaciones que no están en nuestras manos, nos hemos sentido de esta manera? Sentimos que el mundo se nos viene abajo, sentimos que ya no hay esperanza, el sueño se nos va. Muchas veces el estrés hace que caigamos en un estado continuo de ansiedad, y la ansiedad es el temor al futuro, el temor a lo que va a pasar, el temor a cómo vamos a sacar adelante una situación. Y estar continuamente viviendo en ansiedad nos puede llevar a una depresión, que es una apatía que llega a nuestras vidas. Muchas veces, por estar estresados, esto también afecta a nuestra vida espiritual, porque nos volvemos apáticos a la presencia de Dios, nos volvemos apáticos a estar aquí en la iglesia, porque tenemos una vida tan ajetreada que eso no nos permite prestar atención, o no nos permite poner atención a nuestros devocionales con Dios, no nos permite tener esa intimidad con Dios, porque continuamente estamos viviendo en estrés. Ese es el primer tipo de estrés. El segundo tipo es el estrés espiritual. Con el estrés espiritual se manifiestan varios tipos de yugos controladores, como los celos, el miedo, la ira y la depresión. Cuando una persona excede el límite de presión en determinada situación y pasa a vivir en un estado de depresión, esta persona se convierte en un prisionero de la desesperación. ¿Cuántas veces un problema nos desespera tanto que no encontramos salida, y muchas veces nos estamos ahogando en un vaso con agua? Muchas veces es un problema que no tenía por qué llevarnos a tal grado de situaciones, pero como estamos tan cerrados, pero como estamos tan estresados, nos volvemos esclavos y no vemos las soluciones
o cómo podemos salir adelante de este tipo de estrés. Cuando una persona cae en depresión, luego lo podemos notar, pues su semblante cambia, sus rasgos se caen o se endurecen, es una persona apática. Hay quienes reaccionan en modo autodestructivo a medida que la depresión reduce su capacidad de funcionar normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la depresión los hace envolverse en su mundo, que la depresión hace que solamente quieran estar acostados, que solamente quieran estar dormidos, que solamente quieran sentirse apapachados. Ese tipo de personas están continuamente en un modo autodestructivo porque se sienten incapaces de completar alguna situación o completar de alguna situación. Y un ejemplo de estos lo podemos ver en la Biblia, lo podemos ver en Números 28, 8 al 13. Estos versículos hablan de Moisés. Ese es un ejemplo. Dice, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su liberación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Siguiente. Mas al día de reposo 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Creo que me equivoqué de cita. A ver, siguiente. Sí, bueno, esa cita no era. Pero bueno, un ejemplo bíblico es Moisés, que cayó en este estado de depresión, pues fue al estar constantemente en una vida de estrés, cayó en depresión y esto le impidió entrar a la tierra prometida. Incluso después de haber sido el gran libertador del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Este pueblo estuvo en esclavitud por muchos años y Moisés los liberó y aún así no pudo entrar en la tierra prometida. Moisés tuvo que soportar las cargas del pueblo en su corazón hasta que se agotó y se deprimió y molesto sufrió una continua rebelión e incredulidad. Y todo eso terminó en que la gente terminó desobedeciéndole a Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es la vida de Elías, pues fue uno de los grandes profetas que en la base de fe pudo derrotar a los 450 profetas de Baal. Sin embargo, cuando recibió una amenaza de la reina Jezabel, se asustó y decidió huir. Elías perdió toda esperanza y cayó en un estado de depresión y fue oprimido espiritualmente hasta tal punto de desear morirse, pero Elías fue restaurado por el descanso y por las palabras alentadoras de Dios, su fortalecimiento espiritual y una fe renovada. El yugo del estrés el yugo del estrés forma o modela a las personas de acuerdo a algunas maneras de pensar, las cuales estas son reflejadas en su conducta. Cuando vivimos en depresión, no hay expectativa de nada bueno y no podemos ver salida a nuestros problemas, incluso en momentos en el que el problema es relativamente fácil de superar. Entonces, si estamos en un estado de estrés avanzado, no sabremos lo que tenemos, no sabemos qué es lo que nos está atando y no podemos saber ni reconocer qué nos está oprimiendo. Vamos a Efesios 4:27. Vamos a ver qué dice la Biblia. No deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto?
que muchas veces en nuestra situación, que muchas veces cuando somos oprimidos, tendemos a darle el lugar al diablo. No permitimos que, o más bien, no soltamos nuestras cargas delante de Dios. Entonces, si no le soltamos las cargas delante de Dios, nosotros hacemos creer que Dios no tiene el poder ni la autoridad para liberarnos, que Dios no tiene el poder ni la autoridad para sacar adelante nuestros problemas. Entonces, cuando le permitimos al diablo que logre establecerse en nuestras vidas, que gane territorio a través de estos periodos largos de estrés, terminaremos siendo oprimidos. Por eso la Biblia en Efesios 4:27 dice: no deis lugar al diablo. Sin embargo, podemos estar seguros que no importa el yugo que estemos atravesando, Dios tiene el poder suficiente para romperlo y para quitarnos toda carga. No es la voluntad de Dios que estemos viviendo en una vida continua de estrés, que estemos deprimidos y que estemos al borde del colapso. Necesitamos ser libres y empezar a confiar en aquel que gobierna en los cielos y en la tierra, y Él nos puede ayudar en toda circunstancia. Vamos a ver cuáles son las causas del estrés. Nuestra vida se puede convertir en un círculo vicioso de ansiedad y estrés, y para saber cómo vamos a lidiar con el estrés, primero tenemos que identificar sus causas. Una de las causas es la ansiedad. Como les había comentado, la ansiedad es un producto de la incertidumbre por el futuro. Algunas personas viven ansiosas y preocupadas acerca de lo que le puede pasar porque sienten que no tienen el control de su vida o sienten que no tienen el control de una situación en particular. Otra causa del estrés es el miedo, pues muchos viven con miedo debido a los eventos y tendencias que están ocurriendo en el mundo, al momento de escuchar las noticias, al momento de escuchar a la vecina, al momento de escuchar lo que está sucediendo en todo el mundo, las guerras. Acabamos de salir de una pandemia donde, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades emocionales fueron la causa número 1 a nivel mundial. ¿A qué me refiero con esto? A enfermedades como el estrés, enfermedades como la ansiedad, la depresión, el miedo. Entonces muchas personas viven en miedo por todo lo que ha estado pasando y tienden a experimentar inquietud, ataques de pánico, angustia, temor a lo que pueda ocurrirles a ellos, a algún miembro de su familia o a su negocio. Otro motivo por el cual puede venir el estrés a nuestras vidas son las expectativas poco realistas. Nos ponemos nerviosos, ansiosos, irritables hacia las personas que nos rodean. Muchas veces nadie se nos puede acercar, nadie nos puede decir nada porque estamos tan estresados que luego reaccionamos de una manera iracunda, y más cuando se tratan de nuestras familias cercanas, más cuando se tratan de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestro papá, de nuestra mamá, en su caso de las personas que tienen hijos. Viven tan estresados que apenas se les acerca esta persona o este familiar y luego explotan y reflejan o sacan toda su frustración con esta persona. Entonces las expectativas poco realistas nos estresan porque no queremos ajustar nuestras expectativas. Existen muchas circunstancias negativas en la vida donde podemos cambiar para bien y deberíamos tomar medidas para remediarlas, pero si no podemos cambiar nuestras circunstancias y no podemos mantenernos nuestras expectativas originales, le estamos abriendo puertas al estrés. Muchas personas, porque no logran sus objetivos de fin de año, porque no logran sus metas personales o profesionales, o no logran lo que ellos querían hacer, se estresan porque no pueden, o sienten que es una situación tan alta, sienten que es una situación poco realista, que viven continuamente pensando en esto y le abren las puertas al estrés. Otra causa son las responsabilidades excesivas. Entonces, cuando
Cuando no estamos dispuestos a renunciar al exceso de responsabilidades o a delegar responsabilidades a otras personas, esto puede producir un estrés crónico en nuestras vidas. Hay ocasiones en las que nuestras responsabilidades en ciertas temporadas de nuestra vida son tantas que nosotros queremos abarcar todo. No confiamos en los demás, no confiamos en nuestra pareja, no confiamos en nuestros padres, en nuestros compañeros de trabajo, o los que tienen empresas no confían en sus trabajadores. Entonces, este tipo de personas tienen tantas responsabilidades que viven continuamente en estrés. Otra causa son los problemas familiares. Las relaciones familiares pueden estar, o un problema familiar casi siempre es el principal motivo o fuente de estrés. Los esposos o esposas a menudo atraviesan situaciones difíciles y deben de realizar ciertas actividades dentro de su familia, especialmente cuando en la familia pues hay niños pequeños o hay una persona enferma o cuando no hay este trabajo. Entonces siempre los problemas familiares siempre se tienen que lidiar con problemas como eso que los acabo de realizar, alguna pérdida de algún ser querido, alguna pérdida de algún hijo rebelde, alguna enfermedad que esté azotando a las vidas de esas personas. Entonces siempre batallan acerca de cómo tomar las decisiones, y esto provoca que entre parejas pues empiece a haber pleitos, entre parejas empieza a haber distensiones, el esposo se distancia de la esposa y al final, o muchas veces porque no se toman cartas en el asunto, pues esas personas terminan divorciándose. Otra causa del estrés es la falta de sueño, alguna enfermedad en la familia. Otra causa del estrés son las situaciones sin salidas. Otra causa del estrés son las presiones en el trabajo o en el estudio. Otra causa principal del estrés son las crisis financieras. El desempleo y la falta de oportunidades para desarrollar algún nuevo negocio siempre será uno de los motivos principales de estrés. Últimamente las recesiones que ha habido, el sacudimiento en la economía global, la pobreza generacional o la pobreza que hay en todo el país o en todo el mundo, nos mantienen siempre estresados. En la falta de trabajo, muchas veces estamos viviendo situaciones, o nuestro trabajo o nuestra empresa pasa por ciertas temporadas donde hay temporadas buenas, temporadas malas. Entonces, cuando las personas no saben cómo manejar el estrés, siempre termina habiendo problemas, principalmente en la familia, termina habiendo problemas con personas cercanas, con amigos, porque no son personas que no saben cómo manejar o cómo distribuir o cómo delegar o cómo manejar el estrés. Nuestro nivel de vida se puede ver afectado por cualquiera de las cosas que les acabo de mencionar, produciendo un estado de estrés y desesperación. Otra causa del estrés son los problemas mentales y emocionales. Cuando nosotros vivimos en una vida constante de estrés, nos convertimos en un blanco muy fácil para problemas mentales y emocionales, problemas físicos, y empezamos a experimentar pensamientos negativos y pensamientos de desesperanza, y esto nos hace esto nos lleva a perder el propósito. Algunas personas comienzan a refugiarse en las drogas, algunas personas comienzan a refugiarse en el alcohol, en situaciones dañinas para nuestro cuerpo, en situaciones dañinas para nuestras emociones y en situaciones dañinas para nuestra familia. Otra situación de estrés es una ruptura familiar, divorcios. Otra situación es mala
son mala toma de decisiones. Otra causa del estrés es vivir constantemente en un ambiente tóxico. Otra causa o otras situaciones de estrés son problemas físicos. Una persona que vive constantemente en estrés empieza a desarrollar enfermedades cardíacas, enfermedades como cáncer, enfermedades como la artritis. Todo esto está avalado científicamente sobre las personas que viven constantemente en situaciones de alto estrés tienden a envejecer prematuramente, acortando su vida. Si iban a vivir 50 años, un ejemplo, terminan viviendo 45. Si iban a vivir 80 años, terminan viviendo 70 años. Otra causa del estrés Otra causa del estrés son las situaciones sin salida. El estrés puede intensificarse cuando las personas se enfrentan en una situación extrema en la cual no parece haber una solución. Esto puede ser, por ejemplo, una crisis financiera, puede ser un divorcio, como les acabo de comenzar, puede ser alguna enfermedad terminal, puede ser la muerte de un ser querido, la muerte de un familiar, puede ser algún desastre natural como las personas que viven en Guerrero o los que acaban de experimentar el huracán que acaba de azotar las costas de Guerrero. Ese tipo de personas son personas que no saben qué hacer y no saben a dónde ir. La desesperanza y el desánimo siempre inundan nuestros corazones porque pensamos que todo terminó, pensamos que ya no hay salida y pensamos que todo acabó para nuestras vidas. Pero hoy también te vengo a hablar que hay una esperanza en medio de ese estrés. Aún en situaciones extremas está la manera de salir de este ciclo dañino de nuestro estrés. Jesús tiene el poder de solucionar cualquier cosa que nos esté afectando. Jesús tiene el poder de solucionar cualquiera de nuestros problemas, no importa que sea emocional, sentimental, físico, espiritual. Siempre tenemos que fortalecer nuestra fe en que Jesús o nuestro Dios puede ayudarnos y puede ayudarnos a sacarnos de nuestros problemas. Vamos a Salmo 46. Aquí la Biblia habla sobre que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 46 del 1 al 3. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Siguiente. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí Dios nos da una situación de esperanza, aquí Dios nos da el aliento. Dios no nos promete una vida libre de problemas, Dios no nos promete una vida libre de situaciones, de que toda nuestra vida va a ser color de rosa, pero sí nos promete que Él va a ser nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones, que no tenemos que temer, que no tenemos por qué estar viviendo una vida constante de estrés, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al corazón del mar. En Dios siempre podemos encontrar esperanza. Ahora les voy a hablar de cómo ser libres del estrés. Ya les expliqué lo que es el estrés, las causas por las cuales viene el estrés. Ahora, para ir avanzando, les voy a enseñar sobre cómo ser libres del estrés. Número 1, descansando en Dios. Esto significa que le damos el control absoluto a Dios de nuestra vida y nuestro futuro. Cuando ponemos nuestras cargas en sus manos,
nos despojamos de toda nuestra ansiedad y preocupación. Solamente Dios conoce el futuro y Él solo tiene el control. Por eso tenemos que aprender a rendir nuestras preocupaciones delante de sus pies. Mateo 25 al 26. Perdón, Mateo 6, 25 al 26. El estrés siempre está conectado a un área de nuestra vida que aún no hemos rendido a Dios. Si usted identificó algunas causas de las cuales yo ya les mencioné por los que viene el estrés, y usted identificó una o se relacionó con una de estas causas, es porque usted aún no le ha rendido el control total a nuestro Dios. Pensamos que Dios está tan ocupado, que Dios está tan desinteresado en nuestros problemas, que preferimos hacerlo con nuestras cargas, preferimos hacerlo con nosotros, con nuestras propias fuerzas. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús en este versículo nos dice que no tenemos por qué tener preocupaciones de nuestro futuro, preocupaciones de lo que ha de venir. En Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Está en Filipenses 4, 7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ser libres? Número 1, descansando en Dios, entregándole el control absoluto de nuestra vida y de nuestro futuro. Cuando estamos estresados por algo, podemos emanar una corriente tóxica, creando una atmósfera negativa que contamina a nuestras personas de alrededor, haciéndolas sentir inclusive hasta pena por nosotros mismos o causando que se distancien de nosotros. ¿Cuántas veces cuando estamos tan aferrados o tan afanados en nuestros problemas, nosotros mismos alejamos a nuestros familiares, nosotros mismos alejamos a nuestros seres queridos por cómo reaccionamos, por cómo actuamos delante del problema? Apenas nos hablan y luego explotamos. Vamos a Juan 16, 36. Juan 16, 36. Vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios en Juan 16, 36. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Si usted no rinde sus problemas delante de Dios, si usted no rinde es Juan 16, 33. Si usted no rinde sus situaciones delante de nuestro Dios, es porque usted no conoce a Dios. Usted cree que Dios no tiene la capacidad para resolver su problema. Nosotros nos preocupamos por el futuro hasta tal punto de convertirnos esclavos del estrés, porque no hemos aprendido a confiar en Dios o a sus promesas. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús estuvo aquí en esta tierra viviendo 100% como Dios, limitado en un tiempo, limitado en un espacio, con los mismos problemas, con las mismas circunstancias que usted y yo hemos tenido. Sin embargo, Él nunca vivió una vida de estrés, Él nunca vivió una situación continua de desesperación, Él nunca vivió una situación continua de depresión, de ansiedades, sino que Él nos enseña en este versículo a que tengamos paz en medio de todas nuestras atribulaciones, en medio de todas nuestras aflicciones. En 1 de Pedro 5:7, la Biblia nos habla sobre descansar en Dios. 1 de Pedro
5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos habla sobre descansar en Dios. Pero ¿qué significa realmente echar nuestras cargas sobre Dios? Esto significa renunciar a nuestras preocupaciones, reconociendo que no necesitamos resolver cada asunto con nuestras propias fuerzas, que no podemos tener la absoluta confianza en nosotros mismos, sino que tenemos que poner toda nuestra confianza en que Él actuará por nosotros. Se lo repito, cuando nosotros nos estresamos, le estamos diciendo a Dios que no creemos que Él pueda resolverlo, que nosotros ya lo hemos intentado resolver, pero no lo hemos logrado. Entonces, también nosotros le decimos a Dios con nuestras acciones que tampoco Él lo podrá lograr. La Biblia nos habla o nos enseña sobre descansar en Dios. En Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando Dios dice que descansó, no significa que Dios estuviera cansado, no significa que Dios estuviera limitado como nosotros en un tiempo y en un espacio, sino que Él nos estaba enseñando que después de trabajar, que después de hacer su propósito, que después de hacer todo lo que hizo, tuvo un tiempo de descanso. Todo lo que Dios crea lleva el ADN del descanso. El descanso es algo que Dios puso en nuestro ADN, justamente para no estar siendo oprimidos por el diablo, por vivir constantemente en estrés. Versículos o capítulos más adelante, en Éxodo 20 del 8 al 10, nos habla sobre la ley que Dios le dio a Moisés y que Moisés instruyó al pueblo sobre descansar un día a la semana. Éxodo 20 del 8 al 10. Éxodo 20, 8 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Siguiente. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. También Dios estableció varias formas de descanso. Por ejemplo, lo podemos ver en Levítico 25:4. Después, por ejemplo, después de plantar y cosechar la tierra durante 6 años consecutivos, Dios ordenó que el séptimo año debería de dejarla descansar. En Levítico 25:24. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero decir que no es malo descansar, no es malo dejarle a Dios nuestros problemas, no es malo dejar a un lado nuestras preocupaciones. Muchas veces soy muy repetitivo con esto, pero estamos muy afanados en todos nuestros problemas, que esto se convierte en una opresión. No quiero decir que el que está estresado esté endemoniado, no, pero está siendo oprimido por el diablo. Por eso cuando la Escritura habla del descanso, se refiere a un descanso integral en nuestras vidas. Descansar significa hacer de lado toda actividad agotadora, sea física o mental, a fin de recuperar fuerzas y enfoque en medio de la quietud. Significa tener periodos de descanso, no solo físico y en el entorno natural, sino también en nuestro ser espiritual, porque muchas veces planeamos vacaciones, muchas veces planeamos viajes a la playa, viajes a otros lados, para supuestamente descansar y desestresarnos, pero a la última lo que sucede o lo que produce todo esto es que vamos al viaje, vamos de vacaciones con nuestra familia y seguimos igual de estresados. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente estamos buscando el descanso de una manera física, estamos buscando el descanso con nuestras propias fuerzas, pero seguimos estresados espiritualmente hablando. Por eso
hacemos lo que hacemos y seguimos igual de estresados, porque nuestro ser espiritual también está estresado. Todos los tipos de descanso son importantes para llegar verdaderamente al estrés. El descanso físico no va a ayudar mucho si nuestro espíritu está siendo oprimido por el estrés. Lo que Dios quiere para nosotros es un descanso completo, integral, que cubra todas las áreas de nuestra vida. Cuando ponemos nuestras cargas en las manos de Dios, nos despojamos de nuestra ansiedad y nuestra preocupación. Solamente Dios conoce el futuro y solamente Dios es el que tiene el control. Por eso tenemos que aprender a rendirnos a Él y entregarle todas nuestras preocupaciones, así como nos lo enseñó en Mateo 6. Y es el versículo que ya habíamos leído, Mateo 6, 25 y 26. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis nosotros mucho más que ellas? Otra causa por la cual podemos ser libres del estrés. La número 1, se la repito, es descansando en Dios. Número 2, tiempos de refrigerio. Vamos a Hechos 3:19. Dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un tiempo de refrigerio la podemos encontrar en la presencia de Dios, porque en su presencia encontramos todo lo que nosotros necesitamos. En el Salmo 23 la Biblia habla sobre cómo David describe al Señor como un buen pastor. Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El libro de los Salmos nos revela que además del descanso, el estar en la presencia de Dios no debe de dar gozo. Esto lo encontramos en Salmos 16:11. Salmos 16:11. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, ¿cuáles son las señales de estar descansando en Dios? ¿Usted cómo puede saber que usted le ha rendido totalmente su vida a Dios? Bueno, la podemos encontrar. Son 3 señales inconfundibles. Número 1 es que tenemos paz. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios, Él nos llena con su paz. Cuando le entregamos a Dios nuestras cargas, Él nos la retira por completo y nos da de su paz. Cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él nos da su voluntad. La paz que recibimos no solo es una paz que significa ausencia de conflictos, sino que es una paz que aún en los conflictos nos lleva a tener paz de una forma natural y una forma espiritual. La segunda señal de que estamos descansando en Dios es que adoramos a Dios. La adoración sincera surge de estar en un lugar de intimidad con nuestro Dios. Cuando vivimos en el descanso de Dios, no lo adoramos solo cuando las cosas van bien o cuando no tenemos problemas, sino que lo adoramos constantemente. Cuando estamos descansando en Dios, lo adoramos, haya problemas o no haya problemas financieros, haya problemas en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, alguna enfermedad que esté atormentando nuestra vida. Siempre, siempre, siempre adoramos a Dios, y esa es una señal de que todos nuestros problemas, que todas nuestras cargas las hemos depositado delante de Dios. Muchas veces comenzamos a adorar a nuestro Dios en nuestra carne, en nuestras propias fuerzas, y es cuando no nos sale una alabanza agradable, es cuando no nos sale
palabras, solamente empezamos a adorar y duramos 2 minutos porque no lo estamos adorando de corazón, sino que lo hacemos con nuestras propias fuerzas, lo hacemos todo cargados, estamos o venimos aquí a la iglesia y no prestamos atención a nuestro alrededor, estamos aquí en la iglesia y en vez de adorar a nuestro Dios estamos pensando en los problemas, estamos pensando en nuestros conflictos. Por eso la Biblia habla en Juan 4, 23 y 24 sobre la alabanza y la adoración, que esta debe de ser en espíritu y en verdad. Pero si usted está cargado, usted no le puede adorar a nuestro Dios verdaderamente. Y la última señal es que continuamente permitimos que Dios esté en control de nuestra vida. Cuando estamos estresados no podemos ver, ni oír, ni discernir lo que está pasando en nuestro mundo espiritual, pues todos nuestros sentidos espirituales están bloqueados. Solo podemos percibir lo que está en nuestro ámbito espiritual. Pero cuando entramos en el reposo de Dios, vivimos en continua expectativa por lo próximo que Dios hará. No nos conformamos con las imposibilidades que tenemos, no nos conformamos con nuestra mente natural, sino que finalmente esperamos a que nuestro Dios actúe. El mayor milagro que podemos experimentar en nuestras vidas es ver cómo Dios está haciendo posible lo que para nosotros es imposible. Pero nosotros no vamos a ver a Dios actuando a nuestro favor si no le soltamos nuestras cargas, si no le soltamos nuestros problemas. Por eso tenemos que aprender a descansar en Él, aprender a descansar en Dios, entregándole todas nuestras preocupaciones. Tenemos que empezar a cambiar la manera en que manejamos los problemas y comprender y vivir en el significado de descansar. Podemos descansar en la presencia de Dios, lo que esto hace que a nosotros nos hace espectadores de lo que Dios está haciendo. Dios desea que podamos vivir una vida libre de estrés. Dios desea que podamos vivir una vida libre de todo lo que de todo lo que el mundo nos está afligiendo. La intervención que Dios hace en nuestra vida principalmente es para que cumplamos su propósito. Significa aprender a vivir diariamente por fe, esperando siempre lo nuevo que Dios hará. Ahora vamos por último, Colosenses 3, 2. Dice la Biblia: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Qué significa esto? Que tenemos que poner nuestras miradas en Dios y no solamente no en las cosas que nos están afligiendo. Y por último vamos a Hebreos 4, 9 y 10. De una vez el 9. Hebreos 4, 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10: por el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Quien entra en el reposo de Dios puede reposar, puede estar tranquilo, puede descansar, así como Dios cuando terminó de hacer nuestro universo, nuestro mundo. Así como cuando Dios termina de hacer sus obras. Pónganse de pie, por favor. Si usted ha identificado una causa continua